Buenas tardes para todos ustedes, Santos. Permíteme el calor. Permíteme el cobo ahí, por favor, aquí, en Preguntas Médicas. Tenemos al doctor Randy Pichardo con nosotros. Sí. Buenas tardes a todo el público. Cirujano, hablar de la próstata. Tráemelo por aquí, por el ladito, a ver si me lo pongo. De que ¿por qué no se quita? ¿Tú te acuerdas? No, René, tú no estabas de esa época. ¿Por qué no se quita el saco? Porque tiene que la camisa rota. Eso es verdad. Rani, pues bienvenida aquí a Preguntas Médicas, hoy miércoles. Vamos a hablar de ese tema, de tanta gente opinando sobre eso, del cáncer de próstata. A ver si tú edifica importantes informaciones hoy para los caballeros, y eso es un tema de los caballeros, Randy Pichardo, doctor Pichardo, porque también es de las damas, porque las damas le dicen tiene que ir a hacerte el examen. Pues vamos formalmente a darte la bienvenida aquí. Muchas gracias, gracias por invitarme. De Vista del Jardín, el doctor Pichardo con nosotros. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de la segunda causa de cáncer a nivel del hombre, que es el cáncer de próstata, porque sabemos que todavía el pulmón sigue siendo la causa principal por el alto uso del tabaco. Y la próstata es ya el segundo acápite mundial de lo que es la patología oncológica masculina. Tú dices que el alcohol contribuye con eso. El alcohol, todos los tóxicos, porque también el cáncer prostático está relacionado a trastornos ambientales, trastorno de atmosférico, trastorno de CO2, trastorno también de emisiones de hidrocarburos. Se ha relacionado mucho a esos tóxicos y por ende es un cáncer que se debe mayormente a factores genéticos, pero los factores ambientales pueden influir a que esos factores genéticos se desarrollen y así se produzca más fácil la enfermedad. Me dicen que también la obesidad. Sí, la obesidad, igual que en otras patologías como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, se ha relacionado bastante porque estos pacientes tienen menor movilidad física, son pacientes que regularmente hacen muy poco ejercicio, son pacientes que muchas veces tienen poca actividad sexual, y el cáncer prostático se ha asociado también a la poca o nula actividad sexual. Entonces se concentran ahí a nivel de la próstata esas mucosidades, ese líquido seminal y lo que es el semen en total se acumula, y eso puede causar irritación, puede causar prostatitis, que es una de las causas premalignas de lo que es el cáncer prostático. Es decir, que una persona con problemas de próstata no puede fertilizar. Sí, puede fertilizar, lo único es que puede quedar con impotencia, porque el cáncer prostático se ha relacionado también a la impotencia sexual, a la falta de uso de la glándula. Porque se dice que el hombre activo, el hombre que siempre está en una actividad sexual regular, tiene menor tasa de incidencia de cáncer prostático. Sí. Por eso se dice que los sacerdotes, las personas laicas, las personas que son viudas... Pero los sacerdotes de vocación. Los que son de vocación, claro que sí. Los laicos, los conservados, las personas viudas, son los que tienden a tener mayor incidencia de cáncer prostático. Entonces, en Estados Unidos anualmente se diagnostican más de 175,000 casos. Son las estadísticas que tenemos más confiables, dado que las nacionales se concentran exclusivamente en algunos centros, no a nivel nacional. ¿Influye el país? Porque veo que sí. Estaban hablando unos chilenos el otro día que hay una alta incidencia sí. de cáncer prostático sí. en Chile. Según el país, la orientación que tenga el país a nivel de sus alimentos tiende a tener mayor tasa de incidencia de cáncer prostático. Se dice que el alto consumo de carnes, específicamente carnes rojas, aumentan con el tiempo la incidencia del cáncer prostático. Sin embargo, países donde se consumen muchos vegetales, muchos mariscos, como el área asiática, tiene una menor tasa de incidencia que el área de América, donde nos gusta por excelencia los cárnicos, todos los descendientes de las carnes.
¿Es doloroso el examen prostático? Por favor. No es doloroso, es incómodo. Es incómodo. Es incómodo, y más si el hombre todavía tiene algunos mitos de no ir a una consulta urológica. En buenas manos, en un buen médico que haga un examen prostático, no hay ningún grado de dolor. ¿Qué tiempo dura el examen? Regularmente debe tomar entre 30 segundos a un minuto para poder examinar los lóbulos prostáticos y todo lo que es la área periférica. Sí, el antígeno prostático lo sustituye el examen, porque muchos pacientes pues se mandan a hacer el antígeno prostático y dice, bueno, mientras mi antígeno prostático esté bien, yo no me tengo que hacer el examen. ¿Sustituye o son complementarios? No, es complementario. Incluso nosotros los médicos recomendamos hacer primero el examen prostático de manera digital o con nuestros dedos. Y luego, 2 o 3 días después, es que prescribimos el examen PSA o el antígeno prostático. Porque es bueno que sepa la población que este examen nunca debe de hacerse luego de hacer el chequeo, ni nunca debe hacerse por lo menos 2 días de reposo de actividad sexual. Siempre tiene que haber una actividad de reposo sexual de cualquier estímulo para hacer el examen. Para hacer el examen a nivel sanguíneo, porque se puede alterar y muchas veces eso le puede dar un falso positivo a los médicos. Incluso ya los pacientes saben leer, saben la lectura de estos análisis y saben las referencias. Lo destapan en el camino. Y se asustan muchísimo. Entonces ellos dicen, no voy al médico porque me va a decir que tengo un cáncer prostático. Entonces muchas veces ellos desconocen que se puede alterar por muchas razones. Y una de ellas es tener relaciones sexuales 2 días, por lo menos 2 días previos. Hay que tener un reposo absoluto. Absoluto. O sea que yo no puedo tener relaciones sexuales y irme a hacer el examen mañana. O si el médico le hace el tacto rectal, le hace el chequeo, tampoco. Aunque el médico se lo prescriba, el médico debe dar la alerta que se lo haga en 48 horas en adelante para que salga normal. Realmente, entonces son complementarios. Son complementarios. Sí. Incluso ya en Estados Unidos están haciendo estudios muy recientes donde el PSA no es el valor, no le dan el valor predictivo al cáncer de próstata, sino a las otras cosas que pueden ocurrir, como cambios en el patrón urinario. Qué bueno que tú lo digas, porque hay gente que se vuelven loco cuando un antígeno prostático le sale alto. No, ya en Estados Unidos lo están prácticamente dejando solamente como complemento, pero no dándole el valor fideligno total como era antes, donde todas las guías se tomaban en cuenta el PSA. Ya las guías de tratamiento no la toman tan en cuenta, sino otros factores como tamaño de la próstata, cantidad de nódulos, cantidad de mutaciones genéticas que pueda haber a nivel de la próstata, y grado inflamatorio, etcétera. Cuestión de que se le da más carácter a otros valores como la biopsia, que es el valor, nos va a dar el valor fideligno de cualquier paciente con trastorno prostático, sea benigno o sea maligno. Bueno, pues esta tarde no estamos transmitiendo en Facebook. Salimos con el pie izquierdo. Mi hija que hace la conexión y está para la mesía homologando y unos papeles. Y entonces con el doctor Pichardo vamos a tratar ese tema para la diáspora a nivel internacional en España, Estados Unidos. Claro. Porque es un tema de suma importancia. Eso que tú me dices, ya yo tenía las estadísticas que provocó muchas cirugías innecesarias, porque a partir de los 50 años, de forma natural, comienza a aumentarse el antígeno prostático sin que necesariamente haya cáncer. Claro que sí. La próstata es una patología o la enfermedad prostática es una patología de la vejez. La incidencia de los tumores prostáticos aumenta a partir de los 65 años. Es decir, que en los pacientes jóvenes o menos de 40 es muy difícil que tengan una patología prostática maligna. Sí se ha relacionado con patología prostática benigna, claro que sí. Pero también es bueno que sepa que el cáncer de próstata es una de las patologías que se considera crónica. Es decir, el paciente puede durar 20, 30 años padeciendo esta enfermedad y no causar la muerte. Ranil, yo he oído que ustedes dicen, no se preocupen, que no es cáncer, es un adenoma prostático. Yo quiero que tú hagas la diferencia.
entre uno y otro. Su nombre lo dice, adenoma, es un tumor benigno de la próstata. Son cambios benignos que está haciendo la próstata a nivel intrínseco, que no ha perforado, no ha llegado a la membrana basal tisular y no ha afectado tejidos aledaños. Por eso es que se considera una enfermedad crónica. Un paciente puede tener un adenoma desde los 40 años y llegar a los 80 sin un cáncer prostático. Disfrutar su Nochebuena, su risol, todo eso. Ir a Puerto Plata, Santiago. Todo eso. Hay muchos políticos, muchas personalidades que han tenido este tipo de patología y con una simple terapia, sea quirúrgica o hormonal, ellos están totalmente en buen estado físico, ejerciendo... Y mueren de otra cosa. Y mueren de otra patología cardíaca, mueren de otra patología cerebral, que no tiene nada que ver con el cáncer o tumores prostáticos. La ventaja de esto es que en buenas manos, buen diagnóstico, podemos hacer una buena curación. Bueno, Ralindo, ya Pichardo, cirujano, oncólogo, pues tratando este tema tan importante que nosotros aquí en Preguntas Médicas. Cuando regresemos vamos a hablar de la sintomatología, vamos a hablar de abordaje, todas estas informaciones, porque es un tema que es palpitante por incidencia altísima, ¿verdad? Es uno de los tumores, cuando es maligno, lo más frecuente en el hombre, ¿verdad? Es el segundo más frecuente. Más frecuente. El primero en el hombre. Es el cáncer de pulmón. De pulmón. Y después viene el cáncer prostático. Próstata, colon, etc. Bueno, pues regreso aquí, un filete de programa con el doctor, como siempre lo tiene acostumbrado. Vino para quedarse el doctor Ralin Pichardo, del Centro Médico Vista del Jardín, que él es cirujano oncólogo. Así que no se muevan ahí con nosotros, aquí, probablemente el día de la restauración vamos a repetir este programa. Así que no se muevan de ahí y regresamos aquí en Preguntas Médicas. ¿Otra blusa? ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En octubre, las primarias abiertas promoverán la inclusión. Por consenso, doctor Andrés Reynoso Jiménez, próximo diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Doctor Andrés Reynoso Jiménez, una visión humanitaria al Congreso. Y llévame gente, todo. Claro. Bueno, conversando con el doctor Ralin Pichardo, él es cirujano oncólogo del Hospital Vista del Jardín, donde tengo muchos amigos. Un saludo muy especial para que se lo diga y vea el programa, Ali, a la doctora Mercedes, Julie Mercedes allá, compañera del doctor Ralin Pichardo, que es cirujano oncólogo. Hoy, para los caballeros, como una primicia, de motivación del Día de la Restauración, llevándole el tema de la problemática prostática, ¿verdad?
para que no se asusten, que cáncer ni nada de eso. Lo que pasa es que incluimos ahí todas las variedades, ¿verdad que sí? Vamos a hablar, Randy, de la parte de la sintomatología. Claro que sí, el cáncer prostático da muchos síntomas. De la sintomatología, para que usted precisamente haga educación en eso, Claro. Y haga la parte preventiva. Usted sabe que estamos en un país que no se nos quita desde hace 100 años la visión curativa. Nosotros lo que estamos curando aquí. Así es. Entonces tratamos en este programa de llevar informaciones tendentes a la prevención. Dime qué siente el caballero que pudiera debutar con un adenoma o con un cáncer prostático. Siempre estos pacientes debutan con síntomas leves, como un ardor al orinar o lo que denominamos disuria a nivel médico. También pueden tener un goteo al final de la micción o de orinar, donde normalmente ese goteo, aunque el hombre haga la maniobra de sacudir un poco, siempre queda algo y siempre se humedecen los pantalones, los pantaloncillos. Eso no es normal. Nosotros tenemos un esfínter que nos debe de graduar a nivel vesical, nos debe de graduar bien el orificio para que nunca quede residuo urinario. O sea que cuando usted orina no tienen que orinar pantalones ni nada de eso. No, usted debe de hacer la maniobra que nos enseñan desde pequeño para hacer lo que es el secado del pene, e inmediatamente debe de estar totalmente seco. Sí. Cuando hay un aumento Hay que ese hacer la líquido, diferencia Ujú. de hombres que no le dedican tiempo al orinar. Al orinar hay que dedicarle tiempo. Porque si usted va así, ¿verdad? Usted tiene que dedicarle, que se vació todo, todo. Incluso, eso es muy bien que usted lo haya mencionado, Sí. porque eso motiva o incide más el cáncer prostático. Esos hombres que van al baño y no hacen una micción completa, Sí. porque siempre queda un residuo de orina vesical, Sí. siempre queda esa sensación de orina, y ese paciente puede ser un candidato futuro a un cáncer O prostático. sea que cuando usted vaya a orinar, pues tiene que dedicarle tiempo. Claro que sí. Porque a veces uno anda por rápido y mira qué fue, dice no, y no tiene que ver nada con la patología, sino que usted no le dedicó tiempo. Claro que Entonces sí. vamos a seguir hablando de la sintomatología. Ese es al inicio, una disuria, una pequeña molestia. Disuria es como un que ardor. Un ardor, una picazón anormal que usted no la tenía antes. Se relaciona mucho con inflamación e infección de la orina. Y también cuando dura mucho tiempo y cuando usted acude al médico y no encuentra ninguna infección real a través del examen de orina, ahí nosotros nos lo relacionamos a un problema prostático. Otra de las causas es que usted vea manchas de sangre en el pantaloncillo. No es normal que el hombre nunca gotee sangre en ninguna situación, ni después de las relaciones sexuales, ni antes, ni después de orinar, ni antes de orinar. Nosotros los hombres no debemos de tener nunca lo que es sangre o gotas de sangre al orinar. Eso es un dato muy importante que debemos tener muy en cuenta. Otra de las causas es que usted tenga deseo de hacer pipí y no pueda hacer pipí. Que usted sienta como que algo lo está taponando, que algo lo está obstruyendo. Sí. Eso es una de las cosas que más le debe a usted como paciente llamar la atención e inmediatamente acudir a su médico de cabecera, que en este caso es el urólogo. Otra cosa importante, que de noche usted se acostaba y dormía su noche entera y no orinaba nada. Sin embargo, usted ve que de unos días para acá, de unos meses para acá, Tiene que estarse levantando. hay que levantarse cada 1, cada 2, cada 3 horas, hacer pipí, y no grande cantidad, sino usted ve que orina un poquito y que le queda el deseo y vuelve y se acuesta. Y cuando al rato vuelve y se levanta porque le quedó el mismo deseo y vuelve a orinar otro poquito, otro poquito. Eso es lo que llamamos nicturia. Esa orina durante la noche en poca cantidad. Eso también es un síntoma cardinal de los tumores o cáncer prostáticos. ¿Por qué orina mucho? ¿Y por qué durante la noche? Porque eso es como una reacción neurológica a nivel nocturno. Sí. El sistema nervioso parasimpático activa a nivel la vejiga en horario nocturno cuando nota que hay algo en la zona, que hay algún Que está obstruyendo. que está obstruyendo lo que es la orina. Entonces, como siempre queda residuo en la orina porque hay un grado de obstrucción, entonces ese paciente nunca se le quita la gana. Siempre tiene esas ganas de hacer pipí. Y cada vez que va, orina un poquito. Incluso yo tengo pacientes que me dicen, doctor,
yo tengo que dormirme en el inodoro. Sí. Porque cada vez que me siento orino de gotica. Entonces, esos son pacientes que también deben de acudir inmediatamente al urólogo. Nunca se debe de hacer pipí gota a gota. Eso no es normal. No es normal. Lo ideal es que tengamos un caño o lo que se llama una orina del ancho de su dedo o de un lapicero. Si usted ve que esa orina se comienza a disminuir el grosor, o lo que le decimos el chorro o el caño urinario, usted lo ve finito, o gotica a gotica, también es un trastorno prostático que puede ser o benigno o puede ser un cáncer prostático. Sí. Eso es una de las cosas principales que pueden ocurrir en el hombre. Y ya cuando el tumor es avanzado, cuando ya el tumor ha invadido otros órganos, vienen los dolores raros. Que ese paciente dice que le duele el hombro, que le duele una rodilla, que le duele la espalda, sí, que le ha crecido el vientre, que se ve distendido, que se le ha quitado el hambre. Eso significa que el tumor prostático ha avanzado y ha dañado otros órganos como el intestino, como el hueso, como el pulmón. Entonces ese es un paciente también que necesita de inmediato un tratamiento prostático que muchas veces no es curativo, pero sí le puede alargar la vida hasta por más de 10 años. Y estos pacientes, aunque no son curados, si ya tienen 80 años y nosotros tenemos un promedio de 78 años en el adulto, de una sobrevida, es decir, el paciente puede llegar a los 90 y estando dentro de su familia, su ambiente familiar, y muchas veces puede fallecer de causas naturales como infarto cardíaco o derrame cerebral. Y no del problema. Y no propiamente del problema prostático, porque ya gracias a Dios con la tecnología hemos avanzado bastante y ya no necesitamos solamente lo que había antes, la cirugía como usted mencionó. Sí. Ya tenemos muchas opciones terapéuticas para el cáncer prostático, donde muchas veces el paciente ni cuenta se da del tratamiento. Ali, entonces muchos dolores de rodilla y de espalda en personas de edad, que a veces la resonancia magnética están dando negativa, hay que investigar próstata. Hay que investigar, siempre en el hombre hay que investigar próstata, porque el cáncer de próstata es silente, es decir, no da dolor. Lo que da sintomatología prácticamente al orinar, pero no da un dolor per se que le diga al paciente que algo peor está ocurriendo. Entonces, ¿cuándo duele? Cuando hay lesiones metastásicas. La metástasis es cuando el tumor sale del lugar donde nació e invade otro órgano. Y la próstata, el lugar que más le gusta invadir es el hueso. Sí. Es su lugar predilecto y lo hace a través de la sangre, vía hematógena. Sí. Es decir, hay otros tumores que se quedan en la zona. La próstata no le gusta quedarse ahí ya cuando es metastásico. Le gusta irse al hueso, donde es un lugar rico en proteína y en alimentos, donde puede seguirse desarrollando. Entonces, por eso es que si usted tiene un anciano en su casa, que no se le quita un dolor de una pierna, de una rodilla, de una espalda, de una cadera, muchas veces puede ser por una lesión metastásica. No, que creen que es reumatismo y hernia discal. No, bueno que tú lo digas. No, ese es un paciente que muchas veces por el temor de ir al urólogo nunca va. Yo tengo pacientes que todavía a los 70 años no tienen el primer chequeo prostático. Sí. Donde lo ideal es a partir de los 55 años, que cada año ese paciente o esa persona vaya al médico de urología, que es el médico que es más entrenado en cáncer prostático, y tenga su chequeo. Si ese paciente o esa persona tiene su chequeo de rutina, el médico puede darse cuenta de inmediato de cualquier patología benigna y con una simple cirugía a través de la uretra puede curarse. ¿A los cuántos años debe ir el hombre? El hombre debe a empezar su chequeo prostático si no tiene factores de riesgo agregados como padres, hermanos, tíos, a los 55 años, su primer chequeo prostático. ¿Y si tiene familiares ya desde los 30, 40 años debe de acudir. Eso ha ido bajando. Sí, porque yo tengo pacientes que son hijos de padres con cáncer prostático, de abuelitos con cáncer de próstata, de hermanos con cáncer prostático, y ya a los 40 ya están con una enfermedad premaligna de próstata, ya están con los adenomas, como usted bien mencionó. Sí. Y un adenoma se puede corregir con cirugía, con hormonoterapia, se puede corregir de una manera mucho más fácil que ya cuando es un cáncer prostático instaurado. La actividad sexual, Pichardo, la actividad sexual, ¿cómo anda en el hombre que tiene un adenoma o un cáncer prostático? Normalmente es la edad lo que va a desencadenar más la actividad sexual.
Un hombre de entre los 40 años, 50 años, 60 años, todavía tiene una actividad sexual recurrente. Sin embargo, los señores ya de 80 años, donde la incidencia de cáncer de próstata se dice que en vez de ser de 1 a 9, baja de 1 a 6, porque la edad influye bastante. El crecimiento de la próstata. El crecimiento prostático de manera natural ocurre. No hay hombre que esté a los 80 que no le haya crecido la próstata. Todos. Qué bueno todos. que tú dices eso. Qué bueno que tú dices eso. Porque andan muriéndose, mira, diciendo, mira esto, No. todo, un señor de 72 años, ¿qué tú quieres? Que esté esa próstata chiquitica. Todos los hombres. Todos los hombres después Qué de los bueno. 75 años, 80 años, Tienen crecimiento prostático. tienen crecimiento de manera natural. Muy bien. Porque la próstata es un órgano que produce mucosidad, produce el líquido que lubrica lo que es el semen, y a esa edad hay menos tasa de lubricación y por eso la próstata aumenta para tratar de lubricar más. Es verdad, doctor Pichardo, que el Colegio Americano de Cirugía, de cirujanos allá en Estados Unidos, con estos conceptos modernos ya de educación, han ido disminuyendo las intervenciones quirúrgicas. Claro que sí, y le estamos aplicando aquí en Latinoamérica, en el Caribe, de manera satisfactoria, dado que muchos de nosotros, los médicos oncólogos dominicanos, ya estamos avalados a nivel internacional y manejamos las guías internacionales. Es decir, que usted puede tener como paciente la total plenitud, la total confianza de ser tratado de manera muy adecuada por el personal oncológico de nuestro país. O sea, usted no tiene que me voy a Cuba y a Estados Unidos a sacarme próstata. Aquí hay gente preparada, Claro, en el aspecto médico. No es necesario. Los protocolos dominicanos han avanzado de manera muy satisfactoria en los últimos años. Yo he participado en varios consejos disciplinarios para realizar los protocolos. Qué y bueno. el país ha crecido inmensamente. Incluso tenemos la tecnología de última generación en radioterapia, que ahora mismo es la herramienta más utilizada para lo que es el control del cáncer prostático, donde ya los pacientes que se llevan a cirugía son los menos. Antes eran los más. Ya ha ido reduciéndose porque se ha visto la eficacia del tratamiento de manera tal que ya sin cirugía el paciente puede recuperarse con un cáncer prostático. Oh, qué bien, qué bien. Pues nos vamos allá para recibir la llamada telefónica aquí en Pregunta Médica con el doctor Harding Ramírez, que está con nosotros. ¿Otra blusa? ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En octubre, las primarias abiertas promoverán la inclusión. Por consenso, doctor Andrés Reynoso Jiménez, próximo diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Doctor Andrés Reynoso Jiménez, un humanista profesional al Congreso.
Bueno, pues ya está disponible con nosotros el 809-616-1772. Hay que me lo ponen ahí directamente para conversar con ustedes acerca, hoy dedicando básicamente a la sección a los hombres, porque uno dice que este programa está dirigido a la mujer, pero oye, los hombres, ¿quién lo despega de ahí? Así que ya está disponible el 809-616-1772 para conversar con el doctor Ralin Ramírez, que está con nosotros, que él es cirujano oncólogo del Hospital Vista del Jardín. Vamos a recibir la primera llamada. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas. Aló. Aló. Bueno, pues ya, sí. Vamos a ver. Buenas. Buenas, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, estamos bien, doctor. Sí. Yo quiero hacer un comentario. Sí. Tengo buenas. ¿Buenas? Sí, parece que sí. ¿Aló? Sí. Le escuchamos. Estamos escuchando. Necesariamente una persona no tiene que tener... Ay, déjeme bajar un poquito la televisión, por Sí, favor, sí, doctor. eso es lo que pasa, es que inmediatamente ustedes quieren que haya un muerto atrás, no le permite expresarse, se oye esa Aló, resonancia, sí, sí. sí. Es muy importante Ya. mantenga el volumen del televisor bajito. Sí, dígame su pregunta rápidamente. Y tenga la pregunta a mano, porque así participan más personas. Sí, sí. Sí, dígame. Sí, doctor. Sí. Que necesariamente un hombre no tiene que tener herencia de cáncer prostático para padecer el cáncer, sino que con tener una herencia de cáncer general en su familia puede tener cáncer, o sea, puede presentar cáncer de próstata. También, o sea, yo conozco un caso de que la persona todavía no tenía los 50 años y le dio un cáncer de próstata, hubo que hacerle una cirugía radical y quedó con incontinencia la persona. Por eso es que... O sea, tienen algún tratamiento nuevo para eso, porque, óigame, no ha valido, o sea, no ha tenido solución esa incontinencia. Y ya la persona tiene 65 años desde los 50, ya usted sabe, usando pañales desechables y esa Ay, Dios cuestión. mío, Nada fácil. No, Pero, gracias a Dios, trajimos este tema. está haciendo su vida normal y todo. Trajimos este tema En porque sentido general. ese problema está acabando. Bueno. Trajimos ese tema. Pues oye la respuesta. Precisamente el doctor Ani Pichardo dijo que precisamente han bajado los exámenes hasta los 30 y pico en personas con riesgo. Sí, es bueno que la población sepa que el cáncer prostático, la causa principal es genética. No es que se hereda, no, la herencia es otra cosa. Estamos hablando genéticamente, el cromosoma 1 es el cromosoma que se afecta en estos pacientes. Ya en Estados Unidos se han hecho múltiples estudios donde se ha corroborado que el HPC1 a nivel del cromosoma 1 es el que se afecta. Entonces, por eso la prueba genética en cáncer prostático es ideal. Lo que pasa es que en nuestro país nosotros no tenemos una cultura de hacer prevención. Nosotros acudimos al médico cuando nos enfermamos. Posiblemente esa persona de 50 años o menos ya tenía síntomas en su juventud, Sí. de trastorno de goteo, de dolor, de disuria, Sí. de incontinencia urinaria, incluso puede tener incontinencia urinaria antes o también retención urinaria antes de ser diagnosticado. Entonces, lamentablemente ese señor, en el tiempo que se hizo, hace más de 15 años, su cirugía, no había lo que era la revolución tecnológica que tenemos hoy en día, como la radioterapia. Tal vez en ese momento ese señor se hubiese beneficiado de una radioterapia 3D, donde ese paciente se pudo haber hecho de una manera externa, sin necesidad de hacer una cirugía interna, donde se sabe que una cirugía radical de próstata tiene hasta un 50% de posibilidades de hacer lesión ya de manera permanente a nivel del esfínter, donde el paciente orina o tener continencia, y también de la erección.
Por eso es que en Estados Unidos y en Europa se han enfocado tanto en hacer los estudios del lugar para evitar la cirugía. Porque una cirugía de próstata bien en buenas manos, bien hecha, tiene todavía un 50% de tener esa incontinencia urinaria de manera permanente, que ni inyectando Botox, ni haciendo inyección directa al esfínter de toxina botulínica se puede mejorar la situación, que es uno de los tratamientos. Entonces, lamentablemente, tienen que siempre acudir al médico, aunque no tengan tantos síntomas, aunque tenga un solo síntoma, debe de acudir a su médico correspondiente. Vamos a la otra pregunta. Buenas tardes. Pichardo, ¿pudiera ser que una persona tenga cáncer prostático? Porque también como se alarman cuando el antígeno prostático está alto. Yo he visto paciente, un señor de 62 años, con el antígeno prostático normal. ¿Pudiera darse eso? Claro, hay tumores que se llaman neuroendocrinos, tumores que no tienen que ver con elevación del PSA, que gracias a Dios son el menos del 5%. Y tienen cáncer prostático. Y tienen cáncer prostático. Bueno. Porque que lo aumenta regularmente son los tumores de glándulas o los adenocarcinomas. Sí. Pero ese otro porcentaje de tumores raros, incluyendo los sarcomas, que pueden estar a nivel prostático, no tienden a elevar el antígeno prostático. O sea que si usted se hace el PSA y el PSA está normal, oye, no se fíe de eso, ¿eh? No, acuda a su urólogo y haga la combinación del diagnóstico. Porque hay gente que no va al urólogo y lo que hace es el PSA. No, están totalmente equivocados. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. ¿Aló? Buenas, sí. Bueno, pues hoy tenemos un problema. Ustedes tienen su pregunta ahí, porque uno le da pena con estos programas educativos, que la gente quiere aprovechar el teléfono, entonces no puede. Aquí hay personas que tienen 6 meses, pues como que hacen con nosotros, y no pueden decir que usted tiene su pregunta ahí, inmediatamente, tire inmediatamente con la pregunta. Buenas. ¿Aló? Buenas. Sí, no es. Están escuchando el televisor. Sí, el televisor. No pueden tener el televisor alto. ¿Qué me dice ya cuando hay que hacer cirugía? Una cirugía llamada robótica para próstata. Sí. La cirugía robótica nace también en Estados Unidos por el motivo de que se quería buscar una manera de hacer menor daño en el cáncer prostático. Entonces se inventó de una manera tal donde un médico puede tener una interacción con el ser humano de una manera tal y con tanta calibración o con tanta precisión, donde se pudiera preservar el nervio de lo que inerva la vejiga y evitar la disfunción eréctil. Por eso que nace en Estados Unidos hace menos de 15 años la cirugía robótica. Ya después que se aplicó a la próstata, los médicos vieron que se podía utilizar a nivel pulmonar, que se podía utilizar a nivel Buenas tardes. de vía digestiva y se aplicó. ¿Aló? Sí. Entonces, la cirugía robótica nace precisamente para eso. Para evitar lesiones a nivel prostático. Si ustedes pueden buscar en Google videos de cirugía robótica a nivel prostático, ustedes van a ver la delicadeza que el robot, a través de la manipulación humana, va despegando la próstata de los tejidos circulantes sin nada de sangrado y sin hacer daño. Es más precisa que la mano humana. Hasta ahora es más precisa que la mano humana a nivel abierto. Porque recordemos que la cirugía prostática inició de manera abierta o a cielo abierto, donde el médico miraba de manera de frente. Buenas. Buenas. Entonces, a través de una pantalla con controles. No una sola pantalla. El médico se entra en una cámara, sí, donde él puede ver hacia todos los lugares en tercera dimensión y puede manipular el robot con más de 8 pinzas a la vez. Sí. Que cuando estamos de manera directa solamente podemos utilizar 2. Sin embargo, el robot tiene 8 o 9 pinzas
donde uno puede elegir la pinza que quiere utilizar y el robot de manera muy precisa hace los comandos que hace el ser humano. ¿Sangra menos entonces? Esos pacientes prácticamente no sangran. Ay, Dios mío. Y la recuperación es mucho más ¿Y rápida. quién será el molestoso? Buenas tardes, pregunta médica, buenas. ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas. Tenía dificultades para comunicarse con nosotros. Buenas tardes, lo escucho. Buenas. ¿Aló? Sí, lo escucho. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando. Ok. Sí. Muy buen programa, lo felicito por el programa. Gracias. Sí. Lo felicito. Gracias. Yo quisiera saber cuál es la razón por la cual hay una disminución de la testosterona en el hombre. Muy bien. Sí. ¿Por qué? Sí. Muy Gracias. bien, muy bien. Se ha relacionado que en los cánceres prostáticos disminuye la cantidad de testosterona y aumenta el nivel de progesterona o de estrógenos a nivel femenino. Entonces, eso es también un motivo para que el hombre acuda a la consulta de urología. El hombre va a ver una disminución de lo que es el placer sexual, disminución de la erección, y puede ver que los pezones le comienzan a crecer y la glándula mamaria comienza a crecer como si fuera una mama muy buena pregunta femenina. Me encantó la pregunta. Muy de verdad buena que pregunta sí. que hizo el muchacho. Parece que está estudiando medicina. Parece que es un especialista del área. Entonces, esos son los motivos que cuando hay descontrol hormonal aumenta el riesgo de cáncer prostático. Y una de las cosas que se visualizan es esa: disminuye el placer sexual, disminuye la erección y aumenta los pezones y la glándula masculina, que normalmente el hombre debe ser plano. Y cuando ustedes ven esos pezones puntiagudos y aumenta el volumen, significa que hay algún problema y regularmente es prostático. Sí. Muy buena pregunta. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Sí, buena para los dos. Sí, Gracias. rápidamente. Muy interesante ese tema. Estoy, mire, aprendiendo muchísimo. Sí, Anoche exclusivamente mi esposo, yo le dije, bueno, tú tienes la menopausia rega, como se dice. Andropausia. Porque Andropausia. yo estaba muy tranquila, un calor desesperante. Yo estoy bajo médico, tengo mi tratamiento hormonal. Yo era quemándome, yo tranquilita, refresquita, y él ahogándose que no hallaba cómo estar. Entonces, también quería que el doctor hablara sobre eso, si en verdad la testosterona, creo que, Sí, eso claro. si le baja al hombre en tiempo de menopausia. yo me pongo mi poquito, yo me pongo mi poquito y no me da vergüenza. Todo le incomoda, muy gruñón, todo se lo encuentra malo, y entonces eso me preocupa. Quiero saber también si esos temas que ustedes están tocando está dentro de eso. Bueno, sería otro tema de reemplazo hormonal en andropausia. Así que regresamos y ahorita te vamos a dar algunas puntualizaciones. Claro que sí. Pero realmente lo que en función de ese crecimiento prostático, pues, y de la fertilidad humana, por la testosterona de forma natural comienza a disminuir. Por la edad. Y el placer sexual comienza a disminuir. Y yo le digo, los que están comiendo bol en su casa, que no le dan ni a un coco, yo le digo que hay tratamiento igual que en las mujeres. Claro que sí. Y recuerden que la obesidad masculina es la que eleva más los estrógenos. Esa grasa que se acumula en el hombre se convierte en los estrógenos y por eso disminuye la testosterona. Es decir, todo hombre más de 65 años debe estar en su peso. No debe ser lo contrario, que tienden a engordar y llegan entonces a la vejez muy gorditos. Sí, así que regresamos aquí en Pregunta Médica. Esta semana, el día de la restauración, Gregorio Luperón le dio cajeta a los españoles e hizo que Pedro Santana se devolviera. Lo interceptó, ¿verdad? Después de encender ahí a Santiago y tomar esa parte importante del poder español, pues realmente se consiguió la segunda independencia, día de la restauración. Así que vivan los héroes de la restauración. Así que regresamos en unos instantes ya con el bloque final, sin desperdicio, con el doctor Henry Pichardo. Él es cirujano, oncólogo del Hospital Vista del Jardín. Regresamos. Otra blusa. ¿De verdad la necesitas?
Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En octubre, las primarias abiertas promoverán la inclusión. Por consenso, doctor Andrés Reynoso Jiménez, próximo diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Doctor Andrés Reynoso Jiménez, una visión humanitaria al Congreso. Bueno, pues hoy conversando, día de la restauración aquí en Pregunta Médica, con el doctor Jani Pichardo. Él es cirujano oncólogo del Centro Médico Vista del Jardín. He escuchado, doctor Pichardo, pacientes que han venido alarmados donde mí porque han planteado la extirpación de los testículos como terapia al cáncer prostático. Para que tú me digas en ese sentido qué es lo que busca ese tratamiento. Sí, el cáncer prostático, cuando ocurre ya de manera crónica en los pacientes y llegan a nosotros un poquito tarde, ya con lesiones metastásicas y eso, lo ideal es hacer lo que es un bloqueo hormonal completo. ¿Qué pasa? En nuestro país todavía es muy cara lo que es la dosificación a nivel de medicamentos de lo que es un bloqueo completo. Entonces, estos pacientes de escasos recursos, nosotros los médicos lo que le hacemos es, lo orientamos y le decimos, si no puede costear un medicamento que haga el mismo trabajo, le vamos a hacer la extirpación quirúrgica de los testículos y no tiene que usar el medicamento. Entonces, estos pacientes uno le da estas dos terapias, se la pone en la mesa y ellos deciden. Entonces, muchas veces lo hacemos es para no tener que utilizar el medicamento, que lamentablemente tiene un alto costo y no tiene cobertura todavía de las ARS. Entonces, estos pacientes deciden, doctor, sí, no tenemos dinero, somos personas de muy escasos recursos, se hace una extirpación bilateral de ambos testículos y con eso hacemos el bloqueo hormonal completo sin necesidad de dar medicamentos adicionales. Ah, bueno, porque es que los testículos producen esa hormona. La testosterona. Sí. Entonces el cáncer de próstata se nutre de la testosterona. Sí. Entonces lo ideal es bloquear la testosterona para que este cáncer se estabilice y el paciente pueda durar la mayor cantidad de años con nosotros. Qué interesante. Y fallezca de otra razón o de otra causa normal. Ven entonces como en la pelota, ¿eh? Vamos a seguir así. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Sí, buena. Sí. Sí, al doctor, para también felicitarlo, muy buen doctor. Gracias. Y un tío mío tuvo interna allá en esa clínica, muy buena clínica, y tengo una prima también allá, la doctora Cueto. Ah, esa es mi hermana. Mi tío duró un tiempo, sí, pero era interno allá, pero lamentablemente murió porque tenía un cáncer del páncreas, un cáncer muy fuerte. Un cáncer terminal de páncreas. Y no valió, pero quiero que el doctor me diga si en verdad cuando llega un cáncer de páncreas,
desde el comienzo que se conoce, si es verdad que no hay manera de poder salvarse de ese cáncer, porque con él se hizo todo lo que se pudo, pero lamentablemente perdió la batalla. Es una realidad, doctor, que es difícil que una persona se salve de ese cáncer. Gracias. Muy buena pregunta. Es uno de los más letales. Sí. En otro programa podemos traer aquí el cáncer doctor Reynoso, el cáncer pancreático, sí, que no es muy conocido porque gracias a Dios la incidencia es mínima, pero sí es verdad, tiene muy mal pronóstico, porque este cáncer no da síntomas. El paciente ya cuando es diagnosticado en una etapa muy avanzada, una etapa 3, etapa 4, donde el paciente lamentablemente haga lo que se haga, como pasó con el caso de Freddy Veragoico, como pasó con el dueño de la Apple, donde a pesar de tener muchos recursos económicos, no se pudo hacer nada porque ese cáncer cuando es diagnosticado lamentablemente es muy avanzado. No sé, una película que se hizo famosa, La sombra del amor. Claro que sí. Ese actor muy bueno, actor muy famoso, muy bueno, murió de páncreas, de cáncer de páncreas. No recuerdo bien el nombre, pero sí. Entonces es un cáncer muy agresivo, un cáncer que cuando es diagnosticado ya tiene más de 3 centímetros, está localizado detrás del estómago y prácticamente los síntomas son muy pocos. Ya cuando el paciente se torna amarillento, pierde mucho peso, es que nos damos cuenta. Sí. Y ocurre más en los pacientes gorditos, por eso es que no nos damos cuenta a tiempo. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes, doctor. Sí. Oiga, doctor, yo tengo una hermana. Buenas tardes. Sí. Buena. Dígame. ¿Aló? No. Tienen que tener el volumen del televisor, porque es que se produce una confusión entre el volumen alto y entonces ustedes creen que no lo están escuchando. Que escuchen por el auricular del teléfono. Sí. Que no lo están escuchando. Bueno, pues bien diagnosticado tempranamente, haciendo medicina preventiva, el cáncer prostático se puede combatir. Se puede combatir y una curación de un 100%. Un 100%. El problema es el descuido. Es el descuido, llegan tarde, sí, llegan maltratados. Por ejemplo, no acuden al médico correspondiente, van a un médico que no tiene la experiencia y ese médico puede hacer un tratamiento no adecuado y no le va bien. Doctor Pichardo, pues van a disfrutar de este programa durante toda la semana y rápidamente que tú digas tu contacto de tu consulta, darte las gracias. Muchas gracias a usted. Las gracias por tu comparecencia aquí en Pregunta Médica y me deja el contacto de tu teléfono para cualquier paciente que quiera ir donde ti. Claro que sí, como el doctor había mencionado, estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, estamos todos los días en horario de la mañana de 9 a 12. En el consultorio de oncología en el tercer piso, con el teléfono 809-563-9923 y la extensión directa 3306 y 3309. Pueden comunicarse a mi celular y a mi WhatsApp 829-816-4909 y por todas las redes sociales y YouTube @tucirujanooncólogo.rd. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Pichardo aquí y sigan disfrutando de la restauración aquí en Pregunta Médica. Buenas tardes. Buenas tardes. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.